Hola alumnos, espero que estén bien. Hemos llegado al final. Probablemente si están escuchando esto, yo ya no estoy con ustedes. Probablemente sea el lunes o el martes quizás. Tienen su examen pronto. Y esta es la última ayudantía que vamos a tener. Y trata sobre lo más importante que van a ver en este semestre. Ahora sí que sí, porque esto lo van a ocupar en primera instancia en su próximo ramo de electricidad y magnetismo. Entonces es mi objetivo que el que no entienda de la clase, que no entienda de los apuntes, logre entender de qué se trata este teorema junto con el teorema de Stokes en esta ayudantía. Entonces, sin más, empecemos. Esta ayudantía, entonces, como ya mencioné, trata del teorema de Gauss y el teorema de Stokes, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, en primera instancia, el teorema de Gauss, o también llamado teorema de la divergencia, es el que relaciona el flujo de un campo vectorial hacia afuera de una superficie. Entonces vamos a partir con lo más básico. Vamos a definir la geometría de las cosas de las que estamos hablando. Vamos a considerar dos geometrías. Una va a ser un volumen. Aquí podemos denotarlo por la letra omega para ponerle cualquier letra. Y ese va a ser nuestro volumen. Es una esfera, por ejemplo. Es todo el volumen. Es el volumen rellenito. Y también vamos a considerar una segunda geometría, que es la frontera de este volumen. Es decir, el cascarón de esta esfera. Va a ser una superficie. Entonces ya identificadas estas dos geometrías, claramente no siempre van a ser esferas, pero este es el caso más sencillo para poder explicarlo. Vamos a pasar a revisar el campo. Vamos a tener un campo vectorial de tres componentes generalmente, de R3 a R3. Entonces tenemos tres componentes y toma tres variables. Y este campo atraviesa esta geometría, ¿cierto? Atraviesa la superficie, que vamos a denotarla como la frontera del volumen omega, y también atraviesa, por su parte, al volumen omega. Entonces tenemos estas dos cosas por separado, pero que si juntamos la geometría al final, es el campo que atraviesa a esta esfera. Lo que dice el teorema de Gauss es algo muy sencillo. Dice que la integral de flujo por el cascarón de la esfera, por la superficie que estamos considerando, es igual a la integral triple de volumen, ya sabemos calcular integrales de volumen, ¿cierto? De la divergencia del campo. Aquí, bueno, anoté, para el que no se acuerde, que la integral de flujo se calcula como, bueno, el campo evaluado en la parametrización, producto punto con esto de acá, que era el producto cruz entre la derivada de la parametrización, que esto al final resulta ser el vector normal a la superficie, ¿cierto? Un vector normal. Y no está normalizado, sino que es un vector normal. Y acá tengo dos pequeñas definiciones. ¿Qué es esta parte de acá o qué es lo que representa? Bueno, todos ya hemos visto más o menos qué significa una integral de flujo, que mide el flujo, o todo el flujo en verdad, hacia afuera a través de una frontera o a través de la superficie del volumen. Entonces, claramente es una integral del flujo que pasa por el cascarón. Por otra parte, la divergencia, o esta integral, tenemos que interpretarla como la suma de todos los pedacitos de flujo hacia afuera del volumen omega, afuera de este volumen, completito y relleno. Y ahora, unas observaciones para entender esto. Fíjense que la divergencia, intenté explicar esto en la ayudantía pasada, mide el flujo hacia afuera en puntos específicos. Por otra parte, el flujo o la integral de flujo mide la cantidad de flechitas, o flujo bien dicho, que sale de toda una región. Así que al sumar todos los cachitos de divergencia, al integrar con la divergencia, se obtiene el mismo valor que la integral de flujo. Es un poco quizás abstracto, pero ya con ejercicio esto van a ver que es bastante sencillo y conviene mucho entenderlo. Acá hay un par de restricciones que tienen que tener en consideración que el teorema de Gauss no se aplica a cualquier superficie o a cualquier volumen, digamos.
Solo se aplica, digamos, a las superficies que sean cerradas. ¿Y a qué me refiero con cerradas? Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, una semisfera o un semicasquete esférico, aquí no se puede aplicar Gauss, porque solo tendríamos este cascarón. Y acá no hay volumen que encerrar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta una tapa para después hablar de un volumen encerrado por esa superficie. En cambio, como les digo, si tenemos una tapa, ahí sí podemos aplicar el teorema de Gauss. Y vamos a ver que, por ejemplo, si tenemos dos superficies, bueno, vamos a tener, ¿cierto?, un solo volumen, pero tenemos dos superficies, dos tapas. Entonces, esta parte de aquí, que habla de las superficies, bueno, esto se va a separar quizás en dos integrales que se vayan sumando. Una que hable de la tapa y otra que hable del cascarón, en el caso de la semiesfera. Vamos con el segundo teorema, que es el teorema de Stokes, o teorema también llamado del rotor. Este quizás es un poco abstracto, más que el otro, pero recordemos que el rotor es el que nos dice qué tanta tendencia tiene a girar, eh, o si lo medimos en un punto, digamos la tendencia a rotar que induce el campo en ese punto. Entonces, al igual que antes, vamos a hablar de este teorema, en el sentido de que relaciona la integral de flujo del rotor de un campo vectorial sobre una superficie que vamos a llamar S con la integral de línea de ese mismo campo alrededor de la frontera. Y con frontera vamos a hablar como una curva. O sea, tenemos una superficie, ¿cierto? Y tenemos la frontera de esta superficie. Y vamos a hablar de esa frontera como la curva que la encierra. Vamos a tener también asociado un concepto muy importante que es el vector normal, que antes lo estábamos dejando más o menos de lado, pero ahora es súper importante entender para dónde va o para dónde apunta. Ya vamos a entender por qué. Entonces, como les digo, consideremos una superficie S y también la frontera o curva que la encierra. En el campo, como les decía, vamos a relacionar el flujo tanto como por la integral de línea. Creo que esto está aquí rotado, ¿cierto? Esto debería estar acá y esto debería estar acá abajo. Se me escapó el cachito. ¿Sí? Porque por un lado vamos a tener que la integral de línea, o sea, tenemos un campo vectorial y nosotros ya sabemos calcular integrales de línea con campos vectoriales, ¿cierto? Eso va a ser igual a el rotor del campo sobre la superficie. Entonces es una integral, fíjense, de flujo, pero ahora nuestro campo va a ser el rotor de este F inicial o original. ¿Y qué significa cada una de estas cosas? Bueno, la integral de línea, fíjense lo que dice, mide cuánto del flujo, ¿el flujo de quién? De nuestro campo, esto que está en verde, tiende a circular alrededor de la frontera, o alrededor de esta curva, mejor dicho, ¿cierto? ¿Cuánto tiende a circular? ¿Cuántas flechitas hay circulando en este campo? O sea, perdón, en esta curva. Y por otro lado, nosotros tenemos la integral de doble, la integral de flujo del rotor, que corresponde a la suma de todas las pequeñas partes de rotación de flujo sobre las superficies. Entonces acá, si nos fijamos en todos los pedacitos de superficie, vemos cuánto de rotación hay sobre esos pedacitos. Y al final la integral es la suma de todos esos pedacitos. Y por eso va a ser igual. Quizás no se entiende, también no es tan intuitivo como lo otro, pero vamos a ver que con ejercicio esto se simplifica un poquito más. Al igual que antes tenemos unas observaciones muy importantes que son que el rotor describe la rotación del flujo en cada punto. Entonces, al hacer un producto punto, Max, ¿dónde está el producto punto? Aquí. Al hacer producto punto con el vector normal, en este caso, esta es la fórmula genérica, ¿cierto? Ahí tenemos el vector normalizado. Recordemos que desde de A salía la parte que está en norma y se tacha con el
con el denominador del vector normalizado. Si no te recuerdas, ándate a la ayudantía 11, ahí está. Bueno, cuando nosotros hacemos ese producto punto, se extraen todas las componentes de esa rotación de flujo que ocurren en la superficie de esa. Entonces, un poquito abstracto como voy diciendo, pero vamos a entenderlo con los ejercicios. Y acá la restricción que es la más importante de estos teoremas, que es importante que la integral de línea, es decir, la del lado izquierdo, esta integral de línea sobre la curva, ¿cierto? Porque nosotros integramos sobre alguna geometría, que en este caso es la curva, nuestra integral de línea, se hace o se tiene que hacer en un sentido específico. Porque si no vamos a tener un resultado con un -1, no van a calzar los resultados. ¿Y cuál es ese sentido correcto de hacerlo? Porque, por ejemplo, acá nosotros podríamos integrar en esta dirección o podríamos integrar en esta dirección, ¿cierto? Hay formas de integrar, hay caminos de hacerlo, y el camino correcto va a ser o va a estar dado por la regla de la mano derecha, según el vector normal de la superficie encerrada que nosotros escojamos. Si nosotros escogemos que el vector normal de acá va para arriba, fíjense que nuestra circulación que tendríamos que hacer sobre la curva tiene que ser en esta dirección, ¿cierto? Por regla de la mano derecha. Y ahí sale para arriba el vector. Si lo hacemos en el sentido contrario, ¿qué pasa? Nuestra regla de la mano derecha va a apuntar hacia abajo y no va a calzar con el vector normal que nosotros escojamos en el lado derecho. Entonces vamos a tener una disconcordancia, no sé si existe esa palabra, y acá nos va a dar un resultado cambiado de signo. Pero bueno, como digo, todo esto se va a entender mejor con los ejercicios que vamos a ver a continuación. Así que, démosle.